por confiar en nosotros y porque el Señor ha sido bueno. En el libro de Éxodo, capítulo 3, Éxodo, capítulo 3, versículo 9. Si usted lo ha encontrado, me confirma con un amén. Amén, amén. Por última vez, libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 9. Amén. La cual le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios lo oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Amén. Oramos por la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, hemos cantado, hemos alabado tu nombre, Señor, hemos orado delante de ti, Padre amado, pero ahora hemos leído lo más importante, Señor, un trozo de tu hermosa palabra. Te pido, Señor, que por tu misericordia, Jehová, puedas usar mi vida, Señor. Yo nada tengo, yo nada soy, Señor, solamente instrumento en tus manos, Jehová. Mira, Señor, tu pueblo viene con necesidad, Señor. Cada uno, Señor, tiene una necesidad diferente, Jehová. Pero sabemos que tú eres un Dios de respuesta. Sabemos, Señor, que tú tienes respuesta para cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Jehová, en esta hora pedimos, Señor, que tú bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le pido que usted esté clamando con el Señor, que usted esté conversando con el Señor. A lo mejor el pasaje es un pasaje muy conocido, pero sabe que todas las personas de una u otra manera tienen un propósito. Los que son jefes o jefas de hogar tienen un propósito de sacar su familia adelante. O los jóvenes que estudian tienen el propósito o la meta de poder terminar su carrera para poder trabajar en lo que ellos han estudiado. Que el Señor le bendiga. Pero al fin y al cabo todos tenemos un propósito y una meta, a lo mejor a fin de mes, a fin de año, pero siempre tenemos un propósito. Que el Señor le bendiga. Pero cuando Dios tiene un propósito con el hombre o la mujer, no hay nadie que pueda echar pie atrás. ¿Cuántos lo creen así? Bendito Dios. Cuando Dios tiene un propósito, dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 139 y versículo 13: porque tú me formaste de mis extrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los que estamos en este lugar, que cuando ya estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya sabía lo que iba a hacer con nosotros. Dios ya sabía el propósito de cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Cuántos lo creen así? Mire, la palabra propósito en hebreo significa tachit, que significa objetivo, finalidad, límite o razón esencial de la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo, Dios no hubiese querido que usted y yo existiéramos, no estaríamos en este lugar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mire, cuando Moisés iba a nacer, había una ordenanza exclusiva del rey de Egipto, el cual era el faraón, el cual había dado la orden a dos mujeres, las cuales se llamaban Cifra y Púa, cuál era, ellas eran parteras
eran las matronas de aquel tiempo. Ellas tenían la orden de parte del faraón de que ningún niño recién nacido de los hebreos naciera. O sea que usted puede mirar que Moisés no tenía derecho a vivir. Moisés no tenía derecho a que su mamá lo tuviera, porque ellas tenían esa misión de que todos los niños hebreos tenían que morir, que solamente a las niñas hebreas se les reservara la vida. Que el Señor le bendiga. Amén. Pero sabe que estas mujeres eran temerosas del Señor, eran temerosas de Dios, le tenían más temor al Señor que al poder humano. Por eso que cuando el faraón les dijo estas palabras, ellas no le hicieron caso, ellas omitieron. Pero cuando el faraón supo que ellas no le habían hecho caso, él les dijo: ¿qué les pasa? ¿Por qué están dejando con vida a los niños? Y las dos mujeres le respondieron: es que las mujeres israelitas no son como las egipcias, al contrario, son tan fuertes y saludables que tienen sus propios hijos sin nuestra ayuda. Pero ¿sabe por qué? Porque el faraón tenía miedo, porque el faraón era un cobarde, porque el faraón tenía miedo que el pueblo de Israel creciera, que fuera grande y que le quitaran el poder, o que el pueblo de Israel se uniera a los enemigos de Egipto. Que el Señor le bendiga. Por eso que él no quería que los niños se producieran. Imagínense que cada uno de los que estamos en este lugar no tuviéramos la oportunidad de ser padre o madre. No habría más Aguilep Torres, no habría más Retamales, no habría más. Que el Señor le bendiga. Pero como ellas hicieron caso omiso, porque cuando el Señor tiene un propósito, cuando el Señor tiene un plan con cada vida, no hay quien lo detenga, pase lo que pase. ¿Cuántos lo creen así? Que el Señor le bendiga. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés nació, su madre, la cual se llamaba Jocabet, lo escondió. Porque de todas las que están aquí que son madres, ¿quién entregaría a su hijo? Aleluya. ¿Cuántos dirían: no, ya me lo van a quitar? Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor que ella lo escondió, pero tampoco lo podía esconder por mucho tiempo. Así que lo escondió por 3 meses, porque tenía miedo a ser descubierta, tenía miedo a que la pillaran. Y si ella sabía que si la pillaban, le iban a quitar su hijo. Porque cuando ella lo vio, como cada una de las madres que están aquí vieron a sus hijos y lo encontraron hermoso. ¿O no? Las madres de acá no encontraron hermosos a sus hijos cuando lo vieron por primera vez. Que el Señor le bendiga. Porque dice la palabra del Señor que ella al verlo lo encontró hermoso y por eso ella lo escondió. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que ya pasados los 3 meses, por miedo, por el temor que ella se lo quitaran, ella lo dejó en el río, en una canasta, el cual fue sellada con asfalto, con brea y calefateada, para que fuera impermeable y para que tuviera que flotar y cuidar y no mojar el niño, la guagua. Que el Señor le bendiga. Y cuando lo dejó en el río, dice la palabra del Señor, que una de sus hermanas miró y miró hasta dónde llegaba esa canasta. Que el Señor le bendiga. Dice que la hermana miró hasta que la canasta se perdió. Y dice que cuando la canasta se desapareció, en ese mismo río llegaban unas doncellas con la hija del faraón. Y dice que cuando la hija del faraón vio aquella canasta, hizo que la trajeran. Que el Señor le bendiga. Y dice que cuando ella abrió esa canasta, vio al niño llorando. Y tuvo compasión. Porque si usted mira, como lo que hemos leído, había una ley que era de su propio padre. Había un mandamiento.
Porque ella puede haber dicho, oh, este es un niño de los hebreos, le voy a decir a mi padre para que haga algo. Que el Señor le bendiga. Pero como los planes del Señor, como los propósitos del Señor son perfectos, yo no sé si usted lo cree así. Amén. Dice que ella buscó una doncella y le dijo, una de sus doncellas le dijo, le voy a traer una nodriza. ¿Qué es lo que es una nodriza? Una nodriza en aquellos tiempos se le pagaba para que ella pudiera amamantar, criar y cuidar con ternura a un niño que no era su hijo biológico. Pero como los planes de Dios son perfectos, Sí, amén. ¿sabe a quién llamaron? Aleluya. ¿Sabe usted a quién llamaron? A la madre de Moisés. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿quién lo crió? Su propia madre. Su propia madre lo amamantó, lo cuidó, lo acobijó. Que el Señor le bendiga. Y dice la palabra del Señor que ella, cuando ya Moisés estaba grande, cuando Moisés había crecido, se lo llevaron nuevamente a la hija del faraón, el cual lo tomó, lo abrazó y le puso por nombre Moisés, que significa de las aguas te saqué. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Y dice que él, cuando ya crecido, salió a mirar a donde estaban los hebreos trabajando, en la esclavitud. Estaban llenos de angustia, estaban llenos de dolor. Que el Señor le bendiga. Y dice que él, cuando miró, vio a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y dice la palabra del Señor que él sintió celo, porque estaban maltratando y golpeando a uno de sus hermanos. Que el Señor le bendiga. Yo no sé qué usted haría si usted ve que le están pegando a su hermano, o lo están maltratando, o faltando el respeto. Yo creo que usted haría lo mismo que hizo Moisés. Aleluya. Iría a defenderlo, o le dejaría que le pegaran nomás. Que el Señor le bendiga. Santo Dios. Y dice que él fue y mató a aquel soldado egipcio y lo escondió en la misma arena. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque como podemos decir, la sangre tira. Aleluya. Cuando uno ve que están tratando mal a alguien que es de su sangre, algo sucede. Sí, amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Y dice que al otro día, nuevamente salió Moisés y habían dos hebreos peleando, riñendo. Y él le dijo al que golpeaba al otro, ¿por qué golpeas a tu hermano? Y el que golpeaba le dice, ¿y a ti quién te ha puesto por príncipe? ¿A ti quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Aleluya. ¿Acaso me vas a matar como mataste a aquel egipcio? Santo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Moisés tuvo miedo. Y dice la palabra del Señor que sintió temor porque si lo sabía el faraón, lo más probable que lo que le iba a pasar, que lo iban a matar. Que el Señor le bendiga. Y dice la palabra del Señor que él arrancó, se fue. Porque cuando el faraón supo de lo que había hecho Moisés, lo buscó. Y lo buscó no para abrazarlo, Aleluya. ni para felicitarlo, sino que lo buscó para matarlo por lo que había hecho. Santo Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Pero cuando Moisés arrancó al desierto, no arrancó porque él quería, porque Dios tenía un propósito con él, Sí, aleluya. porque había algo que el Señor iba a hacer con él. Gloria Si a Dios. nosotros lo miramos la palabra del Señor, Egipto, ¿qué representa? El mundo. Sí, amén. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar venimos del mundo? Amén. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar sufrimos? Sí, amén. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar pasamos tristeza cuando estábamos en el mundo? Dice la palabra del Señor que Él arrancó al desierto en la soledad, en la angustia, en el dolor. Pero dice que Él se encontró con un hombre llamado Jetro, el cual tenía ovejas y rebaño.
Imagínese usted el cambio de Moisés, el cambio brusco, porque después de haber vivido en Egipto por casi 40 años, como príncipe, en el lenguaje, en la cultura, en la sabiduría de los egipcios, dejó todo, renunció todo, ¿sabe para qué? Para ser un pastor de ovejas. Porque él se dedicó a cuidar las ovejas de su suegro, porque Jetro llegó a ser su suegro, porque él se casó con una de sus hijas, la cual se llamaba Séfora. Y cuando él solamente se dedicó a cuidar las ovejas, es ahí donde el Señor lo empieza a preparar. Es ahí donde el Señor empieza a trabajar en su vida. Aleluya. Es ahí donde el Señor empieza a hacer algo. Sí, amén. Es como como le decía anteriormente, es como cuando el Señor a nosotros nos sacó del mundo. Es porque el Señor algo quería hacer con nosotros. Sí, aleluya. Porque había un propósito con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Porque no en vano el Sí, Señor amén. nos trajo a este lugar. Porque no en vano el Señor lo trajo a usted, no me Sí, trajo a mí. amén. Y si hoy estamos en este Aleluya. lugar, es porque solamente misericordia del Señor. Gracias, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Jehová. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Moisés, que el Señor miró cómo trabajaba Moisés, cómo cuidaba las ovejas que no eran de él. ¿Sabe que cuando Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, no recibía ni un porcentaje? No recibía nada. Pero él dice que él los cuidaba porque él tenía esa necesidad de cuidarlas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el Señor miraba cómo Moisés cuidaba las ovejas, cómo las protegía, cómo las alimentaba, Santo Dios. cómo él no iba a cuidar las ovejas que Dios quería sacar de allá de Egipto, Aleluya. que eran sus ovejas. Sí, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que cuando él estaba ahí, peleaba para cuidar a esas ovejas, a lo mejor sufrió en la soledad, a lo mejor lloró, porque a lo mejor como él no sabía con lo que estaba pasando, pero sí el Señor sabía que estaba preparando su carácter, porque él lo necesitaba como un líder, lo necesitaba para guiar un pueblo, lo necesitaba para liberar a miles de personas. Que el Señor le bendiga. Mire, si nosotros miramos nuestras vidas, por ejemplo la mía, que yo vengo del mundo, yo allá tenía otro pensamiento, tenía otro vocabulario, pero el Señor fue cambiando mi vida, pero el Señor fue transformando mi vida, pero yo no sabía para qué. Pero aquí Moisés, el Señor lo estaba preparando para ser un líder, porque necesitaba a alguien que guiara a su pueblo. Amén. Que el Señor le bendiga. Preparó su carácter, preparó su forma de ser, lo preparó para ser un hombre valiente. Porque no creo que Moisés, cuando cuidaba a la oveja, veía un león, se arrancaba, Sí, amén. sino que las protegía. Si tenía que pelear con un león o con un oso, peleaba, porque tenía que cuidar esa oveja como si fueran de él. ¿Cuánto más no iba a cuidar las ovejas del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire usted el cambio brusco que tenía Moisés, de haberlo tenido todo, a ser, a lo mejor, por poner un ejemplo, una persona que trabaje en un banco por años, a que un día para otro trabaje de auxiliar de aseo, por poner un ejemplo. Santo Dios. Que el Señor le bendiga. Es un cambio brusco, Sí, amén. pero que algo quería hacer el Señor. A lo mejor su humildad quería ver el Señor. Sí, amén. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Pero sabe que cuando Moisés estaba en una cueva, ahí con las ovejas de Jetro, él ya tenía una vida tranquila, porque ya había pasado todo lo que tenía que haber pasado, y estaba ahí tranquilo, apacentando esa oveja. Pero sabe que vino el Señor y se le apareció en una zarza de fuego que ardía y no se consumía. Aleluya. Así dice la palabra del Señor. Y aquí cuando el Señor ya habla directamente con Moisés, pero cuando lo llamó, no lo llamó así, o le dijo, oye, ven, Sí, aleluya. el Señor le bendiga, sino que dice que en el pensamiento del Señor ya estaba el nombre de Moisés.
En el pensamiento del Señor, en la mente del Señor, estaba el nombre de Moisés. Así como en la mente del Señor también está su nombre. Está el suyo, está el mío. Porque Él para algo lo quiere a usted, para algo me quiere a mí. Que el Señor le bendiga. Y dice que cuando lo llamó le dijo: Moisés, Moisés, Moisés. Mira, le dijo: saca tu sandalia, porque donde está el lugar santo es. Que el Señor le bendiga. Mire, yo no sé si usted alguna vez ha escuchado que el Señor lo ha llamado. No sé si alguna vez usted ha escuchado un hombre que le digan: Manuel, Pablo, Ricardo, Anthony, Connie. Que el Señor le bendiga. Luis. No sé si alguna vez usted ha escuchado. Porque no creo que a usted cuando lo llaman le dicen: oye, lo llaman por su nombre, ¿cierto? Que el Señor le bendiga. Y dice que cuando Moisés vio aquella zarza, se asombró, porque como él ya vivía 40 años en el desierto, sabía que eso no era normal. No era normal que esa llama no se consumiera. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sabe que cuando él se acercó y el Señor lo llamó, le dijo: Moisés, yo he visto el clamor, yo he visto la opresión, yo he visto la aflicción de mis hijos de Israel. Ve por lo tanto ahora, te enviaré al faraón para que saque de Egipto al pueblo de los hijos de Israel. Y yo creo que aquí, quiero que me tome atención, yo creo que Moisés haría lo mismo que hemos dicho mucho. Aleluya. Dice que Moisés le respondió con excusa. Amén. Y le dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Le dijo a Moisés. Si usted se pregunta: ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Sí, amén. Que el Señor le bendiga. Le dijo: ¿quién soy yo para ir al faraón? No me creerán. No sirvo para esto. Por favor, envía a alguien más. Ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después. Soy tardo para hablar y torpe en la lengua. Pero Dios conocía las debilidades de Moisés, como conoce su debilidad o mi debilidad. Que el Señor le bendiga. Pero ¿sabe lo que quiere el Señor de usted? ¿Sabe lo que quiere el Señor de mí? Lo que quiere el Señor es su... Alabado sea el nombre del Señor. Dice que cuando uno, en este caso, no sé de los que están aquí, alguna vez han ido a buscar trabajo, a una entrevista. Podemos ir con el mejor currículum, o podemos ir con la mejor hoja de vida. Que el Señor le bendiga. Pero muchas veces hay una pregunta que se le hace indirectamente. Que el Señor le bendiga. Aleluya. Y no sé si alguna vez le ha pasado, pero a mí sí una vez me hicieron esa pregunta, o varias veces. ¿Cuál es su disponibilidad? ¿Cuál es su disponibilidad? Que el Señor le bendiga. Y algunas veces ha dicho: no, yo en una semana más puedo empezar a trabajar. O en un mes más puedo empezar a trabajar. Pero lo que el Señor quiere es que hoy usted esté disponible. Es que hoy usted pueda trabajar para el Señor. Porque usted y yo conocemos el día de mañana. Solamente lo conoce el Señor. Y el Señor sabe a nosotros los que hemos venido del mundo. No los trajo del mundo para estar sentados en una silla, ni para hacer extras como en las películas o en una teleserie. El Señor los trajo para trabajar en su viña. Porque dice la palabra del Señor que su viña es grande, pero más falta los obreros. Que el Señor le bendiga. Porque tiene que acordarse que un día el Señor también ya mandó a Moisés para que le pudiera sacar de aquella depresión que usted se encontraba, de aquella angustia, de aquella tristeza, de aquel dolor que usted llevaba. Entonces ahora le toca a usted tener el espíritu de Moisés, de salir a la calle, de venir al punto de predicación, de venir a la casa del Señor. Porque si un día
usted va al punto de predicación y los hermanos que están aquí, que hemos ido al punto, estas 2 últimas semanas, se ha orado por personas. Que el Señor le bendiga. Hay personas que cuando el hermano ha estado predicando han pedido que oren por ella, pero usted se siente preparado, yo me siento preparado. Que el Señor le bendiga. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que estemos disponibles, pero que lo dejemos preparar por Él, que lo dejemos formar por Él. Que el Señor le bendiga. Porque muchas veces cuando vamos a una iglesia de visita, también a lo mejor le van a decir, hermano, usted puede orar por aquel, usted puede orar por aquella. Que el Señor le bendiga. ¿Y qué le va a decir usted? No, yo no estoy preparado. Pero ¿cómo no va a estar preparado si cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevamos sirviendo al Señor? Y aún no le hemos pedido al Señor que nos dé algo. Aún no le hemos dicho al Señor, Señor, aquí estoy, usa mi vida. Yo nada soy, pero quiero ser instrumento en tus manos. Amén, amén. Alabado sea tu nombre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe que mire? Muchas veces van a decir, este no sirve, este no lo va a hacer, él no va a ser capaz, este tiene puros errores, tiene puras faltas, él no tiene la capacidad. Pero dígame usted, ¿qué capacidad tenía Moisés? ¿Qué capacidad tenía Moisés? Porque sabe que si el Señor hubiese querido, Él pudo haber bajado a los ángeles para que hicieran todos estos trabajos. Pero al Señor se le complace usar la vida de Moisés. ¿Y por qué no va a querer usar tu vida? ¿Por qué no va a querer usar mi vida? Si por algo el Señor te ha llamado, no desoigas el llamado del Señor. No tengas por tardía el llamado del Señor. Alabado sea su nombre. Mire que se asuste el enemigo. Porque cuando usted se disponga en las manos del Señor, va a salir fuego. El Señor va a usar tus labios. El Señor va a querer usar tu vida. Dice la palabra del Señor en el libro de Números, en el capítulo 22, versículo 28, que el Señor ocupó un asna para hablarle a un hombre. Amén, amén. Y que el asna le dijo, ¿por qué me azotas? ¿Qué te he hecho? Dice la palabra del Señor también en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 15. Por tanto, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y en lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre ellos. Aleluya. Si el Señor ocupó un asna que no tiene entendimiento, Santo Dios. si el Señor ocupó la sombra de Pedro, que no era algo palpable, que no era algo físico, no va a querer ocupar tu vida. Aleluya. Si usted se pusiera en las manos del Señor, Gloria el a Señor Dios. ocuparía tu vida. Sí, Amén, amén. Y lo que quiere el Señor es usarte. Aleluya. Pero déjese moldear, déjese formar por el Señor. Así es. Yo no sé de los que están aquí, cuántos quieren ser trabajadores para el Señor. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque sabe que aquí el Señor, aunque vea, el ojo humano no vea nada, el Señor ve coordinadores, el Señor ve predicadores, el Señor ve instrumentos, el Señor ve coristas, el Señor ve... alabado sea el nombre del Señor. El Señor ve corista, el Señor ve ofrendera, ve pasillero, porque todo trabajo que tú hagas en la casa del Señor es para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, dice la palabra que solamente usted tiene que disponerse en las manos del Señor. Siga usted clamando en su corazón. Gloria a Dios. Bendito Jehová. Aleluya. Mire, para terminar, había un joven que el jefe de jóvenes, atento a los jóvenes para que escuchen, que los llamó para prepararlos para ser coordinadores, para ser predicadores, porque el Señor le había dado eso para que le enseñara. Gloria a Dios. Eran alrededor de 10 o 12 hermanos. Dentro de esos hermanos había uno que era, siempre va a pasar, siempre va a ser uno más mayor. Sí, amén. Y era el que más se recriminaba y decía, no, igual que Moisés, Señor, yo no puedo. Señor, yo no soy capaz. Señor, yo no sé qué voy a decir. Aleluya.
Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe que mientras que pasaban los meses que él enseñaba, habían hermanos que se iban quedando. Hay hermanos que se iban quedando y no seguían. No tomaron el llamado del Señor. Y sabe que ese hermano todos los días le decía al Señor cuando oraba: Señor, no, yo no soy capaz. Señor, ¿por qué yo? ¿Qué tengo yo? Que el Señor le bendiga. Y sabe que cuando llegó el momento, faltaban días para que en aquel lugar lo ungieran como coordinador o como predicador. El Señor tomó un instrumento y le llevó adelante y le dijo: mira, ¿por qué te has mirado en menos? ¿Acaso yo no doy el entendimiento? ¿Acaso yo no doy la sabiduría? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y ese joven del que yo le hablo está en este día predicándole la palabra del Señor. Cuando el Señor me llamó, yo decía: Señor, yo no puedo. Señor, no me siento capacitado. Pero después entendí de que todo lo que me había librado el Señor de la muerte, de la angustia, del dolor, era porque Él tenía un propósito con mi vida. Y también tiene un propósito con su vida. Sí, aleluya. Solamente usted tiene que tomar el llamado del Señor. Porque en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto en esta noche dicen: Señor, envíame a mí? Alabado sea el nombre del Señor. Mire, no mire su edad, porque el profeta Jeremías era muy joven y también se excusaba, le decía: Señor, yo soy muy joven. Aleluya. Pero el Señor quería usar su vida. Sí, amén. Moisés, cuando el Señor lo empezó a usar para sacar al pueblo del Señor, tenía 80 años. Que el Señor le bendiga. ¿Cuántos quieren trabajar en la viña del Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor lo capacite para trabajar en la viña del Señor? Mire, voy a mostrar algo de parte del Señor. Hay vacantes Ay, para santo trabajarle al Señor. Hay vacantes para trabajar al Señor. ¿A dónde están los postulantes? ¿A dónde están los que quieren trabajar para la gloria del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. No desprecie el llamado del Señor, querido hermano, querida hermana. Porque a lo mejor cuando usted quiera, el Señor le va a decir: mira, yo te llamé, pero tú no viniste. Porque no es cuando yo quiera, es cuando el Señor quiera. Así que le dejo esta inquietud. Hay vacantes para la viña del Señor. Gloria a Dios. Así que le voy a pedir a mi hermano Anthony que cantemos una alabanza para la gloria del Señor.